Hola, hola, bienvenidos a Big Left, Centinela de los últimos tiempos. Había prometido un video y había gente interesada en que hablara sobre este tema que para mí es fundamental, es pero de una importancia absoluta. Y voy a hacer tres tandas, o sea, en este video voy a hablar de tres experiencias de ayuno prolongado que he tenido en mi vida y algunas experiencias de ayuno menores. No sé si las voy a narrar porque son muy interesantes las de ayuno prolongado. Entremos en materia. Ayer dije, como voy a hacer un video de esto, voy a nutrirme en YouTube sobre qué es lo que hay en YouTube. Entonces puse este título, que es de un libro que compré cuando vivía en Puerto Montt. El ayuno escogido por Dios. El único libro que he comprado en mi vida que es evangélico. Perdón, me equivoqué radicalmente al calificarlos de evangélicos, porque los que somos evangélicos somos los católicos, porque nos basamos en el evangelio, en las palabras de Cristo. En cambio, los protestantes se basan en una mala interpretación de las epístolas de Pablo, más muchísima interpretación también del Antiguo Testamento. Bueno, no es mi propósito ponerme aquí a discutir el tema pero cada día que pasa estoy más, cada día que no estoy en contra, no es algo racional. Cada día que pasa me repugnan, cada día más me repugna el espíritu de los protestantes. Entonces, bueno, compré este libro, El ayuno escogido por Dios, lo leí para motivarme a hacer ayuno y me gustó en aquellos tiempos. Pero cuando uno está de padre de familia, y tiene hijos y tiene señor, y la señora prepara cosas ricas y el refrigerador está lleno y de repente los niños no comen ciertas comidas y se van acumulando ciertas comidas en el refrigerador. Uno quiere comer aquellas comidas para que no se pierdan, pero se pierden en el estómago y se pierden en la posibilidad. De repente hay que tirarlas a la basura porque se pierde la posibilidad del ayuno. Así pasé muchos años sin posibilidad de ayuno hasta hace poco. Por lo tanto, estoy con una experiencia nueva después de muchos años, porque el primer ayuno fue a los 24 y el segundo fue a los 25. O sea, uno al lado del otro, de los ayunos. Y después han pasado más de 40 años, 40 años exactamente, 40 años desde el último ayuno prolongado. Entonces estuve consultando a estos, vi en internet el ayuno querido por Dios de los protestantes y me repugnó el sonsonete que tienen. Qué desagradable ese sonsonete, esa entonación discursiva que me repugna, porque es un espíritu tan apartado del verdadero espíritu de un cristiano. Así también, cuando vamos sobre los sacerdotes modernistas, los sacerdotes herejes por modernismo, por acomodo al mundo, también repugnan. O sea, solamente tenemos a los sacerdotes tradicionales, a los sacerdotes de siempre, católicos, apostólicos, romanos, evangélicos, porque son del evangelio. Ellos son los únicos que tienen ese tono que es preciso, que es un tono preciso. Bueno, entonces yo he estado en esta experiencia que estoy viviendo en el sur de jubilado, he estado yendo a confesarme, como corresponde a un buen católico, a la confesión, y de repente, si ustedes tuvieran una película de mis confesiones con el sacerdote, sería cómico, porque realmente el que está en la parte severa es el que soy yo, que me pongo severo y digo, esto es un pecado grave. Y el cura dice, no, no, no es pecado. Pero entonces lo pongo entre la espada y la pared. ¿Es o no es pecado? Según lo que dijo Cristo en tal... eh, eh, yo no me recuerdo nunca los capítulos ni los versículos, sino que lo dijo Cristo así, me acuerdo la frase de Cristo de memoria. Entonces le digo, ¿es pecado o no es pecado? Bueno, sí, sí, ya. Y después me manda a hacer una penitencia a este sacerdote que me toca a mí en mi parroquia, el que me corresponde. El párroco me manda a leer trozos del Evangelio. Está bien, pero para mí es un placer leer el Evangelio, no es una penitencia.
sería mejor rezar un rosario. Yo siento que cuando voy a una confesión es porque estoy arrepentido de algo que para mí me duele, como fallar en los mandamientos a Dios. El primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Entonces uno dice, esto es fundamental. Quiero yo tener una, una penitencia como corresponde, o sea, un rosario. Uno quiere un rosario. Y a fe me doy yo mis propias penitencias, aunque el rosario lo disfruto y lo gozo, pero pero es algo más largo. Son 40 minutos, un buen rosario lento, bien meditado, con las letanías, y yo le agrego otras oraciones. Entonces son 40 minutos de penitencia. Pero bueno, es lo que nos toca. Entonces, siempre estoy con hay dos pecados que están siempre permanentemente, que nadie los confiesa, pero es el pecado de omisión, porque estoy permanentemente pecando de omisión, porque no he rezado en la mañana, porque no he orado a mediodía, porque no he orado al final del día, porque no he leído la Sagrada Escritura, porque no he ido a misa, porque he faltado a un montón porque no he obrado la caridad, obras caritativas, etcétera. Entonces, obras de misericordia, estoy cometiendo pecados de omisión permanentemente. Entonces yo les recomiendo que ese pecado de omisión lo revisen y mis confesiones van por el lado de la omisión, porque a mi edad ya no estoy tan como metido en el accionar. O sea, yo no estoy estafando un banco, por ejemplo, o no estoy transmitiendo, traspasando información secreta de una empresa a otra para ganar una plata, o no estoy siendo adúltero, cosas así. ¿Por qué? Porque en la juventud uno tiende a hacer más pecados de acción. Y el otro pecado que confieso permanentemente es el de gula, porque tengo una tendencia a la gula. Es decir, yo, por ejemplo, como, pero después se me ocurre otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces, de un almuerzo que es un almuerzo bueno, saludable, yo como saludablemente, después le voy agregando otras ingestas. Entonces, me confieso de la gula y dije yo, bueno, necesito parar, necesito chantar la moto, es decir, necesito que en un momento determinado ponga el freno de mano a esta adicción que es la gula. Y que la gula empezó a sumar otro tipo de cosas, porque la gula te lleva a tomar más cerveza, o a tomar un whisky de bajativo, o tomar más vino tinto, en mi caso, o después a fumarse el cigarrillo de bajativo, o fumar después con un picoteo de papas fritas, con un queso camembert, qué sé yo, cosas que son ricas. Se va transformando uno cada vez en un bon vivant, o sea, en un hedonista, en un sibarita de la comida, y la comida te lleva al cigarro, al tabaco, y puede ser a otras cosas, pero el tema es que eh, yo me propuse tomar el freno de mano. Y me costaba porque decía yo, mañana lo voy a hacer. Y el mañana es la palabra mágica de los hispanos, que tenemos el mañana como una palabra que es una, es una devoción a ese mañana que no llega nunca, porque después mañana es mañana y después mañana es mañana. Entonces, en un momento determinado dije, ahora sí. ¿Y cómo lo hice? Lo hice pensando que iba a ser un ayuno prolongado como los que había hecho antiguamente. Pero no puede ser el ayuno prolongado, porque hay que prepararse para el ayuno prolongado. ¿Cómo? Les voy a dar la receta. Por lo menos a mí me ha funcionado. Uno se prepara para algo potente. Entonces, tiene que generar energía mental, fuerza de voluntad para agarrar el freno de mano y tirarlo hasta el fondo y se chanta. O sea, frenar todo lo que es esa adicción, ese frenesí por seguir comiendo y comiendo. Entonces tomo un desayuno contundente y paso al almuerzo y paso a la cena y me acuesto con hambre, con el estómago en un vacío. Un desagrado total. Primer día, me acuesto con hambre. Llevo desde el desayuno hasta el momento en que me acuesto unas 12 horas de ayuno. Es poco, pero me acuesto con hambre. Ahí está el punto, el primer esfuerzo, acostarse y quedarse dormido con hambre.
De repente a las 5 de la mañana se puso a llover, aquí vino una lluvia de verano, me desperté con la lluvia y había estado soñando nada más y nada menos que con churrascos, que a mí me encantan los churrascos, un chop de medio litro de cerveza artesanal con un churrasco de palta tomate, lo que le llamamos italiano, mayonesa, palta tomate y un lomo, un churrasco. Estaba comiendo el churrasco, me despierto con la lluvia, dije, ¿qué es esto? Pensé que se había roto una cañería porque salía agua por los ductos y al final era que estaba lloviendo. Un milagro de lluvias que a veces suceden en esta zona. Y ahí dije yo, oh, estoy con hambre. Fui y me tomé el desayuno a las 5 de la mañana. Contundente. Es decir, en ese momento, como yo me había propuesto solamente tomar desayuno, ya no iba a ser el pan con mermelada, el pan con mantequilla o el pan con palta, nada de eso, o pan con queso, nada de esas cosas, o nada, ni pan con miel, no. ¿Qué me nació en ese momento desde mi cuerpo? Sabiendo mi mente y mi cuerpo conectados en un estado de alarma. ¿Qué es lo que surgió inmediatamente? Por la información que tengo yo de lo que vale y al mismo tiempo lo que el instinto me daba, me metí al refrigerador y busqué carne. Había carne helada, me la comí helada. Había eh, choclo que se había cocido y lo había rebanado, entonces había maíz cocido y frío. Me lo comí así. Había un tomate, rebané un tomate y lo mezclé con el choclo. Después pesqué la carne, la piqué y hice un bowl, o sea, uno de estos recipientes para ensalada grande, o sea, para una gran ensalada familiar. Me hice ahí con lechuga, tomate, carne, choclo, rebané ajo crudo, en rebanadas, un poco de cebolla, qué sé yo, todo eso. Me lo comí con pero una cosa, lo comí en la cocina de pie, nada de sentarse. Y como estaba con hambre, lo mastiqué bien, pero fue una comida rápida. Me vino un alivio, me volví a la cama y dormí ahí hasta las 10 de la mañana, eh, como feliz de haber comido. Pero al despertarme a las 10 de la mañana estaba satisfecho porque había tomado ese desayuno, que no es un desayuno típico del pan, la mantequilla, nada de esas cosas, sino que como les conté, y con ese desayuno pude continuar de las 10 de la mañana que había despertado hasta, hasta la noche. Y en la noche, de nuevo, el problema. Me acuesto con hambre. Segunda noche. Estamos llegando, todavía no llegamos a las 48 horas de ayuno, de semi-ayuno, porque esto es un semi-ayuno. Entonces, estoy llegando a la noche con una especie de angustia en por comer. Dije, no, mañana al desayuno te vas a dar un buen patache. Y con esa idea de que al desayuno voy a tomar un desayuno contundente como el que había tomado, me acosté con hambre. Me despierto a las 9 de la mañana sin hambre, sin apetito. Perdón, a las 7 me desperté. A las 7 de la mañana, sin apetito, sin nada de apetito. Pero como tenía unas visitas de Santiago que me hablaron de unos arreglos que hay que hacer, porque había que hacer unos arreglos en un descenso, en una, una pendiente, hacer una escalera. Dije yo, esto es un trabajo pesado, es un trabajo duro. No puedo irme en ayunas a trabajar esto. Voy a volver a tomar otro desayuno. Y me serví un desayuno contundente, pero ojo, ¿qué me pasó? Todavía no cumplía, había cumplido recién 48 horas de semi-ayuno y comí en mi preparado, me serví este bol de ensalada con proteína y de repente llegué a la mitad, llegué a la mitad. El estómago se me había achicado en tan poco tiempo, con un ayuno no completo, sino con un ayuno interrumpido, ¿cierto? 24 horas, desayuno, 24 horas, desayuno. Estaba cumpliendo 48 horas y el estómago pequeño. Y sin embargo tenía que trabajar. Entonces tuve que esperar alrededor de media hora
yo dije, esta comida ya la voy a volver al refrigerador. Pero después, tomando conciencia del trabajo que iba a tener, que era un trabajo pesado, con pala, con carretilla, etcétera. Entonces dije, yo tenía que mover unos bolones, una cosa que estoy haciendo. Entonces dije, bueno, me voy a comer el resto que tenía planificado por la mente, y como que me costó comer, estaba con saciedad, o sea, me desperté sin hambre, me desperté con el estómago pequeño, impresionante. Y de ahí me serví el saldo que me quedaba, que era la mitad de la ensalada, y me fui a trabajar. Siempre que yo he trabajado acá afuera, le llamo yo campo, porque es el campo, bueno, cuando he trabajado fuerte, siempre me vienen ganas de tomarme un par de cervezas, fumarme un cigarro, nada. Seguí con el espíritu del ayuno, agua, nada de cerveza, nada de alcohol, nada de cigarro. Y aquí viene el detalle. Había dejado, como estaba en esta emergencia de controlar el alimento, dejé el cigarro, naturalmente. No fumaba nada. No me llamaba la atención fumar. Y pasó ese día con el cuerpo adolorido porque había trabajado harto, sin almorzar, sin cenar y de nuevo al sueño. Dormí como un bebé de pecho que acaba de mamar a su mamita y está ahí en los brazos de su madre recién nacido. Me sentía pero de una inocencia, de una ternura, de un calorcito que emanaba del cuerpo, y me despierto a las 72 horas de ayuno interrumpido a mi desayuno. O sea, habían pasado ya 2 días. A las 72 horas me despierto a mi desayuno contundente y no quería. Ya había pasado el umbral. Y de ahí se puede comenzar el ayuno prolongado, que son otras 72 horas, pero sin consumir ese desayuno, sin consumir nada. Ahí comienza el ayuno profundo. Entonces, me recuerdo cuando hice, porque este ayuno te permite la unión, te favorece la unión espiritual, la comunión con Dios, te favorece los ejercicios de respiración, que yo sé de mi experiencia como cuando era yoga. Esas respiraciones es una técnica. Esa técnica se puede utilizar coronándola, poniéndola encima o dentro, en el corazón de la técnica, poniendo jaculatorias, oraciones hacia nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo en en el llenado de los pulmones se puede decir: Señor Jesús Cristo, Hijo de David, Hijo de Yahvé, ten piedad de mí que soy pecador. Es una llenada lenta. Uno puede estar horas y va reemplazando la energía que te da los alimentos, los vas reemplazando por la energía que llaman los hindúes el prana, que ellos llaman que existe distintas, está el oxígeno, el hidrógeno, hay una energía que es una energía material, pero existe también en el aire un prana. Entonces ese prana que llaman ellos existe, que uno puede cargar el cuerpo a través de la respiración. Pero para eso es una técnica, eso es para un video aparte. Yo soy un Kriyaban. Kriyaban es una persona de las pocas en Chile, debe haber unos 100 en total, Kriyabanes que han obtenido esta iniciación. Y para obtener la iniciación tú tienes que estar durante 6 meses practicando meditación en la mañana y en la tarde, sin interrupción durante 6 meses. Si tú tienes una interrupción, tienes que comenzar de nuevo el conteo. Y tienes que ser honesto contigo mismo y con los monjes que vienen a darte la iniciación. Entonces tuve 6 meses de meditación en la mañana y meditación en la tarde, en la noche, y estaba trabajando y estaba criando con los niños, con problemas el fin de semana. Llegaba estresado, agotado de las cosas del fin de semana, porque cuando uno está criando tiene estreses el fin de semana, no es un paraíso. El fin de semana es tan duro. A veces llegaba el día lunes más contento de llegar al trabajo que genera los ingresos, al trabajo económico. El lunes en la mañana llegaba más contento que el fin de semana, donde tenía que lidiar con todo lo que es
tener dos familias. Tenía dos familias y tener que estar atendiendo los problemas de la crianza de dos familias. Pero a pesar de eso, logré estar 6 meses y pude tener la iniciación en el Kriya Yoga, que es algo que yo lo recomiendo. Los que quieran, les puedo dar un video de, eh, son unos 2 o 3 horas. Tendría que ser dos videos para enseñarles lo que es, cómo es aquel tipo de respiración. Bueno, y acordándome de la primera, cómo fue la primera meditación, o sea, perdón, el primer ayuno que tuve fue a los 24 años. Estaba estudiando historia en la Facultad de Historia de la Universidad de Oviedo, en Asturias, España. Me había casado hacía un año con una muchacha española que tenía en aquellos tiempos 17 años y estaba terminando su educación secundaria en su pueblo, que era un pueblo hermosísimo en la costa cantábrica. Bello, bello, bello. O sea, era un lugar de poesía, de una extraordinaria belleza en la costa cantábrica, un pueblo de pescadores con un río eh, de aguas cristalinas que iba serpenteando por dentro del pueblo, con laderas llenas de casas de la época, hechas de piedra de la época medieval. O sea, es realmente algo hermoso. Pero yo me fui a estudiar a Oviedo y nos separamos físicamente y yo estaba haciendo, me movilizaba a dedo, pidiendo aventones y me llevó a una mujer. Nunca paran las mujeres, me paró una mujer y me dijo, bueno, yo te puedo arrendar, porque yo iba a empezar los estudios ahí de historia, y me dijo, yo te puedo arrendar una pieza. Le arrendé una pieza y finalmente terminé involucrado con ella como amante. Entonces tenía una relación muy loca porque ella estaba casada con un marino. El marino era un marino mercante que llegaba cada 2 o 3 meses ahí. Por otro lado, yo vivía en un doblez en que me venía a ver mi mujer o yo la iba a ver y seguíamos como un matrimonio recién consolidado, que era un matrimonio que desde el punto de vista de la pasión carnal era espectacular, era muy bueno. Entonces digo, ¿por qué yo tuve otra amante? Porque era la locura del que no soy ateo, no creo en nada. Me guío por Nietzsche. Nietzsche dice, no existe la verdad es un constructo por necesidad para tener poder. La voluntad de poder es lo que rige al ser humano, etcétera. Entonces, eh, Carlos Marx con toda su ideología. Entonces uno en ese momento había deconstruido el cristianismo, había deconstruido el catolicismo, había entrado en un ateísmo que me permitía hacer lo que yo quisiera. Había leído a Jean-Paul Sartre que decía, haz lo que tú quieras. Si Dios no existe, todo está permitido. Leía a Albert Camus, a Cioran, literatos que eran que no creían en nada. O sea, los literatos existencialistas que es la nada, la náusea, la no sé. Entonces yo estaba en eso del ateísmo y me permitía, con la lujuria que tenía, tener dos relaciones de manera totalmente mal, inmorales, pero al mismo tiempo cometía estaba iba más allá, porque tenía un problema con el latín y el griego, que allá lo estudiaban en la enseñanza media, estudiaban latín y griego, por lo tanto llegaban a estudiar, teníamos un curso de latín y de griego. Los de historia los pasaba con 8 9 7 notas, porque era del 1 al 10. Nunca saqué un 10, pero sí saqué un 8 un 9 un 7 en historia, en antropología, en historia del arte, etcétera. Eso me iba bien, porque lo leía y me manejaba en esos temas, pero en latín y en griego me iba pésimo, porque no tenía idea de nada. Entonces me busqué una muchacha que era muy matea para el latín y el griego, y ella me enseñaba latín y griego, pero yo me bloqueé por completo, porque era un nivel de dificultad muy alto para lo que yo sabía. eh, te- Estaban traduciendo me acuerdo, a Lucrecio. Entonces, una traducción de latín de Lucrecio, que era más difícil de lo que habían traducido cuando ellos estaban en la enseñanza media en España. Era un nivel muy alto. Y, y, y en vez de meterme a estudiar eso, que ya me sentía derrotado frente a ese desafío académico tan grande, me metí con esta también. Entonces tenía tres: mi señora,
tenía a la que me arrendaba esa pieza en su casa, que venía, el marino venía de vez en cuando del, de sus viajes como marino mercante, y después yo estaba engañando a esta amante con un amante punto dos, o sea, entonces estaba en esa expansión de la lujuria y yo me di cuenta que estaba generando un daño muy grande porque ya esto se estaba sabiendo, e- e- no hay cosa que no se vaya percibiendo por las personas. Entonces, me fui de ese arriendo y me fui a un arriendo que me convidaron. Me acuerdo, tengo la idea vaga de otra española que no fue amante, fue una amiga, y esa española muy buena persona, me entregó una pieza gratis en el barrio gótico de Oviedo. Entonces estaba ahí en el barrio gótico, que era un lugar precioso, donde está la iglesia de Oviedo, donde está la- el sudario, tiene no, se llama, es el pañuelo con que la Verónica eh, le puso al rostro de Jesús. Tiene el mismo tipo de sangre que tiene el sudario, que es una sangre muy típica de los judíos del primer siglo, etcétera. Entonces, se sabe que ese sudario, ese pañuelo, es exactamente el mismo que se puso encima del rostro de Jesús. Está ahí en la Catedral de Oviedo. Y, y esta española que eran dos, me acuerdo, dos amigas, que tengo un recuerdo vago de cómo llegué a donde ellas, de por qué me convidaron esa habitación con un equipo de música, con audífonos que podía escuchar, se enchufaba, ponía. Entonces me puse a escuchar La Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach y escuchaba La Pasión de según San Mateo y entraba en una especie de recogimiento porque puso un freno de mano a la lujuria, sabiendo que se me venía encima, intuyendo que se me venía encima algo, porque mi mujer, esta muchacha española, se metió con el profesor de matemáticas en el último año estaba ella en el último año de educación media, se metió con el profesor de matemáticas, que era un solterón, y no me pescaba. Y yo sabía que algo estaba pasando ahí. Ella estaba ejerciendo una venganza sobre mí por lo que yo había hecho, que era. Y a su vez, la que me arrendaba la pieza ejerció una venganza sobre mí porque yo me metí con la que me enseñaba eh, letras, o sea, idiomas latín y griego. Entonces, ejerció una venganza sobre mí contándole a mi mujer lo que yo había hecho. Entonces, se generaron dos venganzas que estaban en marcha, en curso. Y yo por mientras escuchaba a Juan Sebastián Bach, dejé de comer y caminaba por el barrio gótico mientras llovía, vestido de negro. Me había comprado pura ropa negra y caminaba y veía cómo estaba la gente en los restaurantes, un lugar muy turístico. Venía la exhalación de la comida, de una comida fina, rica, de distintos restaurantes, y yo sentía que eso era algo como de otro mundo. O sea, yo me encontré en ese momento como un fantasma, como un espíritu que andaba caminando por ahí. Llegué al conservatorio de música y escucho en vivo y en directo un ensayo de la Pasión según San Mateo. Es decir, estaba escuchando la Pasión según San Mateo en unos audífonos conectado a un equipo de música de aquellos tiempos de alta fidelidad, escuchando estos cassettes, eran dos cassettes de 90 minutos que me los regaló ella, y también había dos cassettes del Mesías de Händel. Entonces pasaba del Mesías de Händel, pero menos. El Mesías de Händel no lo disfrutaba tanto como era la Pasión según San Mateo. Y caminaba y ahí escuchaba en vivo la Pasión según San Mateo. La escuché entraba a la catedral y tenía mi oración, la oración del ateo, que decía, era tan feliz cuando creía en ti y ahora no creo en ti, tú no existes para mí, yo estoy eh, y con mis ídolos, mis pensamientos, Carlos Marx, eh, Sigmund Freud, que leía las obras completas de Sigmund Freud, eh, Charles Darwin, La evolución de las especies, Nietzsche, sobre todo Nietzsche, que era una lectura de un tipo que quiso
destruir el cristianismo y terminó loco, terminó en una demencia cuando él miró desde una ventana a un cochero cómo maltrataba a su caballo, vio la crueldad del cochero maltratando a su caballo, entró en un silencio y con los ojos desorbitados, están las fotos de Nietzsche, y ahí estuvo 30 años en un manicomio. Murió en 1900, en la alborada del siglo XX, donde surgieron todas estas doctrinas. Fritz Perls, que era un psicólogo de entreguerras, eh, Wilhelm Reich, que era un psicólogo, filósofo, que unía toda la teoría de Freud con la de Marx. Wilhelm Reich leía un libro grueso sobre la historia del partido bolchevique, escrita por uno de los bolcheviques que había participado en aquellos acontecimientos, la historia de la Revolución Rusa de León Trotsky, etcétera. Me comunicaba con los revolucionarios que había en Madrid, estaban los, los miembros militantes del movimiento de izquierda revolucionario que estaban planificando la insurrección popular prolongada para derrocar el régimen opresivo y tiránico de Pinochet a través de participar en distintos hechos armados. Estaban atacando, por ejemplo, eh, el aeródromo Tobalaba con morteros, y eso era una propaganda bélica, y estaban las jornadas de protesta en Chile. Yo quería volver a participar, quería abandonar el estudio de historia porque se me hacía difícil, o sea, se me hacía imposible por no poder aprobar latín y griego. Se me hacía imposible titularme, por lo tanto, mi objetivo racional estaba frustrado, por lo tanto, ya estaba en una debacle en la cual iba a recibir el castigo de mi mujer, el castigo de mi amante uno y el de mi amante 2 también. Estaba en ese momento y logré estar 5 días y 4 noches sin comer nada. Y fue un viaje hacia algo, un viaje que quedó en el recuerdo como una proeza. Es una proeza que realmente vale la pena. Después volví a Chile, regresé a Chile a la lucha revolucionaria, pero ya estaban decepcionados. Me conecté con los revolucionarios, estuve unos meses participando de actividades militantes extremas en Santiago de Chile, y finalmente me fui a la costa y me fui a vivir como un Robinson Crusoe en la playa de Isla Negra. Miraba la casa de Neruda que estaba cerrada, porque en esos tiempos no había nada de turismo en esa localidad, y podía caminar descalzo por la playa, meterme en las aguas, bañarme en las aguas del mar, enjuagarme con el agua de una manguera que había de una casa de veraneantes en la noche. Me duchaba con esta manguera de agua fría mirando las estrellas, acarreaba los baldes hacia mi cuchitril, me había hecho una choza rodeando un árbol. En el centro de mi choza era un árbol que tapé con barro, con paja, con lampazo. Me hice las chozas. El lampazo se le llama a las tapas, a las cortezas. Cuando toman un tronco de pino insigne, le cortaban, hacen un cuadrilátero, un cubo, o sea, no un cubo, perdón, lo ponen rectangular, y ahí sacan las, eh, las cortezas. Y con esas cortezas y con barro hice esta choza. Y después me fui haciendo dedo. Ahí está mi libro, Barco Stop, que está en mercadolibre.com, los que quieran leer el libro, que es la experiencia de cómo me fui viajando, haciendo autostop, o sea, barco stop, desde Algarrobo hasta Arica. Y en Arica me dediqué a ser pescador artesanal, y de repente vino la corriente del Niño y desapareció toda la abundancia que yo pensé que era lo normal. Lo normal era que yo podía llenar mi bote hasta arriba, casi hasta el hundimiento de mi bote, de pescado, lleno de pescado, lleno. Entonces,
vendía a los regimientos, me acuerdo, la caballa y el jurel, porque los regimientos necesitaban ese pescado barato, que se vendía a 10 pesos cada uno, 10 pesos cada jurel, cada caballa, qué sé yo. Me veía a las 4 de la mañana con los remos al hombro, porque no podía dejar los remos porque se los robaban, eh, llegar al bote, quitar el candado, irme remando entre medio de los cascos de los barcos que había ahí, unos barcos de pesca industrial en Arica, cruzar los barcos y entre medio los watching men, los que miran, los watchmen, con su linterna, alumbrándome, ¿quién será este? ¿Viene a robar? No, hola, hola. Y me internaba a las 4, a las 5 de la mañana llegaba a la zona de pesca y miraba cómo venía una nube de fosforescencia dentro de las aguas marinas, venía una fosforescencia verde, una nube que era inmensa, o sea, todo el océano, todo el mar que me circundaba estaba con con este color verde claro fosforescente. Y ahí tiraba el anzuelo y sin ninguna carnada. Vamos para adentro, vamos para adentro. Tiraba el anzuelo y cogían. Hasta que de repente dejaba de trabajar mirando cómo el sol emergía dorado, potente, detrás de las cordilleras, detrás de la cordillera de los Andes, iluminaba el desierto y todo era un dorado que se reflejaba sobre el mar y el mar en un azul profundo con todas estas. Y eso se acabó de un día para otro. Entonces yo dije, ya que no puedo comer, voy a tomar esto de forma positiva. Me recuerdo que había leído El vaso de leche, que es un cuento del escritor Rojas. ¿Cómo se llama este escritor famoso chileno? Muy bueno, que lo había leído en el colegio, donde él cuenta cómo pasaba hambre y miraba el vaso de leche para poder comer. Son sus experiencias. Eduardo Rojas. ¿Cómo? Eduardo Rojas. Es un gran escritor chileno. Y El vaso de leche. Se lo recomiendo, véanlo, léanlo, debe estar en Google, El vaso de leche de Eduardo Rojas, Jorge Rojas. No se me olvidó el nombre del tipo. Es un gran escritor. Entonces dije, yo en vez de tomarlo como algo duro, como algo horrible, esto del ayuno, voy a tomarlo como un viaje iniciático, porque estaba obligado a ayunar, porque se habían ido los pescados. Entonces dije, tengo que decir qué voy a hacer con el bote. O me voy remando, quería irme remando con el bote hasta el próximo puerto, que era Perú, un puerto peruano, cruzar la frontera remando hacia Perú, o arrendar el bote y viajar a Ecuador, porque tenía recuerdos de que tenía que ir a Ecuador por muchos motivos geográficos, históricos. Necesitaba estar en Ecuador. Finalmente fui el año 2020 a Ecuador. Me decepcionó. Estaba ilusionado con Ecuador. Y por otro lado decía, o voy a Ecuador, y me metí a la biblioteca municipal de Arica a leer sobre Ecuador. Información sobre Ecuador, para irme a vivir a Ecuador, estando en Arica. Y por otro lado me acordaba que yo había decretado de alguna manera, había dicho cuando estaba mirando de niño a los 8 o 9 años el Atlas Geográfico Militar, donde salen todos los mapas. Se había hecho recién el año 70, no, eso fue el año 74 cuando se había hecho recién la regionalización, y le habían regalado a mi padre un atlas negro del Instituto Geográfico Militar, donde salían todas las regiones con fotos de los lugares, y vi una foto aérea de Puerto Aysén. Yo dije, aquí tengo que ir, a Puerto Aysén. Un, un cuadrilátero de calles entre medio al borde de un río gigante, que es el río Aysén, que es más ancho que el río Valdivia, un tremendo río, y rodeado de montañas nevadas llenas de bosque nativo en medio de una zona solitaria. Entonces yo tenía que decidir si me iba a Aysén o me iba a, a Ecuador, a continuar la aventura. Y me dediqué a caminar lento. Entonces caminaba lento sintiendo la brisa en el ayuno. Caminaba lento, sentía la brisa. Leía Krishnamurti, que es
un gurú que habla sobre la conciencia. Su tema es la conciencia. Entonces estaba leyendo a Krishnamurti fascinado. Leía a Manuel Lesaeta Acharrán, que habla de la medicina natural, que es un chileno, un doctor, un médico chileno que descubrió la medicina natural y es famoso en el mundo, menos en Chile. Entonces, estaba leyendo el manual de medicina natural de Manuel Lesaeta Acharrán. Él era un doctor que estaba desahuciado, se le había diagnosticado un cáncer y estaba desahuciado. Y él como doctor se entrevistó, hizo examen en aquellos tiempos, la década del 40 o 30, con los otros doctores, con sus colegas y todos le dijeron, tú estás desahuciado. Entonces él dijo, como estoy desahuciado, voy a ir a un retiro. Fue un retiro espiritual a San José de la Mariquina, que es un pueblo que está a orillas del río Cruces, un poco al norte de Valdivia. En aquellos tiempos, bello. Actualmente no tan bello, porque ha habido mucho bosque industrial en esa zona. Hay una hora en San José de la Mariquina, hay una planta de celulosa arauco. Realmente se ha deteriorado harto el paisaje de Valdivia, de lo que yo conocía a lo que es ahora. Es un mundo de cambios. Pero en esa época, en los años, década del 30, fue donde los padres capuchinos, y había un padre Tadeo, los capuchinos usan barba todos, uniformemente usan barba, y un hábito franciscano de color marrón oscuro, diferente a los que son los franciscanos normales, porque los capuchinos son una reforma de los franciscanos normales, y están los conventuales. O sea, había en esa época había franciscanos normales, había 35.000 franciscanos, de los capuchinos eran 15.000 capuchinos, que son más estrictos en la norma, pues usan barba y son muy estrictos en lo que es la pobreza, castidad y obediencia. Y después están los conventuales, que eran 3.000 y fracción. Pero estos capuchinos fueron los que se dedicaron a evangelizar a los araucanos, en la zona de los araucanos, antes de que la zona fuese pacificada. Por eso que los capuchinos se iban contra las tropas del coronel Urrutia y del coronel Saavedra, Cornelio Saavedra y Urrutia, le decían, no ataquen, porque son católicos, no los toquen. Y paraban. Por eso que en Chile no hubo un genocidio de araucanos, porque ya estaban catequizados, estaban evangelizados, por lo tanto, eran respetables desde ese punto de vista, no solamente por el hecho de ser seres humanos y ser pueblos que se les llama pueblos originarios, pueblos que estaban aquí antes, sino que básicamente porque ya tenían un grado de civilización y de comprensión de la civilización occidental a través de los capuchinos. Está ese padre Matei que estuvo en lo que es Puerto Saavedra, lo que ahora es Puerto Saavedra, y que elaboró un texto sobre la sabiduría araucana, que después lo rescata Siley Mora y habla de la filosofía mapuche, Siley Mora, que es un exquisito tipo que va trabajando estos temas. Bueno, y él llegó ahí y se encontró con el padre Tadeo dijo, tú no estás desahuciado. Tú puedes sanarte, primero, descálzate, conéctate con la tierra. Segundo, anda a caminar donde tenemos los manzanos y te alimentas solamente de manzanas que están en los árboles. Van a caer, te comes la manzana, caminas por el pasto que está húmedo, Valdivia de aquellos tiempos, San José de la Mariquina, y se sanó con esos métodos de medicina natural, que los conocían los mapuches conocían esta medicina natural. Entonces, él estaba leyendo eso y el Krishnamurti a mí me fascinaba, realmente me elevaba, porque él, sin tener una religión, él no se adscribe a ninguna religión, habla de la conciencia en términos abstractos, es muy bueno, por lo menos era como una especie de matemático de la conciencia. Entonces fue un ayuno magnífico. Los 2 primeros días costó, como me costó ahora, siempre cuestan los 2 primeros días. Pero ya en el tercer día comienza la velocidad crucero. Velocidad crucero. Es decir, como, el, como un... la velocidad crucero es tranquilidad, tranquilidad. Los latidos del corazón aumentan. Estás permanentemente con latidos del corazón. Te acuestas a dormir con latidos del corazón más rápidos. Se genera un calor que no sé de dónde viene, viene del interior. Se genera un calor, es decir, tú refrescas tus intestinos que están siempre sometidos a un trabajo
permanente de digestión y a veces de digestión excesiva, de exceso de alimentos o de alimentos que son muy fuertes, muy difíciles de digerir. Entonces, está el sistema digestivo con una temperatura superior a lo que es el resto del cuerpo y a lo que es la piel. Entonces, caminaba sintiendo la brisa con baños de aire a orillas del mar, baños de aire. Ya no remaba ni salía con el bote porque no había nada que pescar. Y tuve experiencias maravillosas. Después me fui, esto sin estar conectado con la fe cristiana. Estaba en una especie de, ya no del ateísmo que había sido en España, en aquellos tiempos del ateísmo duro, sino que esto era un regreso hacia una fe, a una sublimación de la realidad, a una espiritualización de la realidad a través de la espiritualización del cuerpo, a través de la espiritualización de lo natural, del naturismo, a través de esta meditación sobre la conciencia y estar alerta con la conciencia cada vez más despierta, a través de estas reflexiones de Krishnamurti. Practicaba lo que es arriba del morro de Arica, practicaba el tai chi, que es una manera de movimiento suave. Aprendí tai chi, practicaba tai chi arriba del morro, mirando el- y en las noches me quedaba, como estaba despierto, me quedaba mirando el movimiento de las ciudades del morro, mirando, escuchando los sonidos del mar, de las olas, de las gaviotas. Llegó en ese momento Augusto Pinochet y hizo un discurso en la plaza, abajo del Morro, y escuché el discurso, me hizo sentido, dije, este hombre no es un hombre malo, es un hombre bien intencionado. Siendo yo en ese momento marxista, todavía me quedaba algo del comunismo, pero estaba ya alejándome de eso, matriculándome en lo que era el ecologismo profundo, que es un ecologismo de un estilo de vida. Y iba en el ayuno, cuando rompí el ayuno, fue porque me dije, médicamente me dije, esto no puede seguir porque ya lleva 5 días, lo mismo que había hecho en España, 5 días sin comer, 4 noches sin comer, y llegué a una quinta noche. Y después en la mañana era un día domingo donde había una feria internacional que llegaban de Bolivia, de Perú, a vender productos en una feria con un sol espectacular, maravilloso. Cuando uno ayuna no sufre de calor, no tiene el problema del calor, pero sí tiene el problema de que ya en el sexto día tú tienes ya la mente en un estado de sopor, no de tanta conciencia, porque hay un problema de alimentación del cerebro. Entonces uno va, y yo tenía una bicicleta que había traído desde Santiago, viajando en bicicleta desde La Reina, donde yo vivía, me fui en una experiencia de ir en bicicleta en aquel momento con toque de queda, apenas se terminaba el toque de queda, a 5:30 de la mañana me fui en bicicleta bajando desde La Reina por la avenida Larraín, después por ir a Razabal, después Vicuña Maquena, llegar a Plaza Baquedano, Plaza Baquedano en bicicleta por la Alameda, todavía de noche, y pasar mirando la Moneda de noche, y viene el amanecer en Estación Central y me voy por la carretera que va hacia Melipilla, desayunar contundente en Melipilla y después subir la cordillera de la costa y llegar arriba en un momento en que tú cambias de clima, del clima seco, caluroso y agotado de haber subido a la cordillera de la costa, estoy en la cima de la cordillera de la costa y puro descenso con las laderas verdes, con aire marino, con otro clima, con nubes y aliviado, mm, transpirado de haber subido toda la cordillera de la costa, bajar hacia lo que es Cartagena, Las Cruces, El Tabo, Isla Negra. Una linda experiencia. Y después esa bicicleta la llevé en mi bote, haciendo el dedo, la llevé en mi bote, la subía con mis libros, que vivía con una biblioteca, con las obras completas de Platón en papel Biblia, con la Paideia, que eso es un libro muy interesante, la Paideia, etcétera. Todo eso lo llevaba
en mi bote y después lo subía a los barcos pesqueros en mis experiencias de viaje. Y esa bicicleta, que no era mía, era de mi hermana, dije yo la voy a vender. Entonces me fui con la bicicleta caminando por el, eh, esta feria internacional, donde había distintos stands, o sea, kioscos, eh, donde había gente vendiendo distintas cosas. Yo ni me daba cuenta. Le puse un letrero, 7.500 pesos. La bicicleta había costado 25.000 pesos. En aquellos tiempos el sueldo mínimo eran 22.000 pesos. Y con 22.000 pesos una persona podía comer todo el mes. Con 22.000 pesos. Esa bicicleta había costado 25, era una bicicleta Oxford, por lo tanto 25.000 pesos, pero le puse 7.500. Y todos como si se hubieran puesto de acuerdo, pero no se habían puesto de acuerdo. Todos los comerciantes decían, cuando termine el día te la compro en 6.000. Todos me ofrecían 6.000, nada más. Y dije, bueno, podría haberle puesto 10.000 y tanto para que me hubieran ofrecido 9.000. Pues malo de mi punto de vista. 7.500, el letrero, lo anoté, lo llevaba en la bicicleta y todos me ofrecían. Y yo caminaba de un extremo a otro, me sentaba debajo de una palmera mirando esta feria, el calor no me agobiaba, sino que, decía yo, estaba ya mentalizado de que iba a romper el ayuno. Hay que hacer un esfuerzo para romper el ayuno. Es curioso, no hay ninguna ansiedad, cero ansiedad. Había caminado Arica es un lugar lleno de cocinerías, fritas, fritangas, qué sé yo, eh, eh, restaurantes peruanos, restaurantes chinos, eh, comida rápida, y todo eso pasaba por ahí y decía, estos son extraterrestres. Aquí hay una sobreabundancia de comida y el ser humano está comiendo más de lo que necesita. El ser humano vive para comer. Yo quiero comer para vivir, es el famoso dicho, ¿verdad? Solamente puedo comer para vivir ahora, pero sin ninguna ansiedad. Vuelvo a tomar tipo 3 de la tarde con la bicicleta, voy caminando y de repente uno me dice, aquí tengo los 6.000 pesos. Me pasa los 6.000 pesos. En aquellos tiempos la Gabriela era como el billete de 20 de ahora. El billete de 20.000 donde está Andrés Bello, esa era la Gabriela. En esa época la Gabriela era el billete máximo. Me pasó un billete, una Gabriela de 5.000 y uno de 1.000. Y con esos 6.000 pesos le entregué la bicicleta y me fui a ¿cómo se llaman estos? Una casa rodante. Había una casa rodante que vendían hot dogs. Pero yo dije yo, no voy a comer un hot dog. No tenía ganas de comer hot dogs. El tipo hacía los hot dogs, los vendía. Yo dije, deme un vaso de Coca-Cola helada. Me va. Tomé el vaso de Coca-Cola y al entrar la Coca-Cola, con su gas, con su helada, estupenda, con ese líquido negro, entró y como que volví de un mundo y entré en otro. La Coca-Cola me hizo entrar en el mundo de la sensualidad, como que entré en este mundo terrenal, carnal, a través de la Coca-Cola. Y de ahí me fui caminando, tomé otra Coca-Cola y ya sentí el estómago, porque la Coca-Cola es un líquido que te hace sentir el vacío estomacal. Sentí el vacío estomacal. Entonces ahí me fui a un lugar que lo tenía ya visto, a servirme un bistec a lo pobre. El bistec a lo pobre en Chile es un lomo vetado con papas fritas, con cebolla frita y 2 huevos fritos encima de las papas fritas, con un jarrón de, de un chop de, de cerveza. Tuve que comerlo lentamente, me demoré 2 horas comiendo eso. Curiosamente, la alegría y la vibración que tenía era tan extraña y tan jovial, estaba en un frenesí en ese momento, que se me acercó una mujer joven como para ligar, y yo no quise nada, dije no, nada. Pero de ahí fui a ver a mis amigos que vivían en la población El Morro, y estos amigos tenían una casa que tenían una habitación que no habían puesto techo, porque eran tan pobres. Este amigo tenía 5 hijos, quedaba siempre preñada a ella, porque ella era religiosa, era cristiana, y no quería tomar anticonceptivo. Entonces,
tenían 5 hijos y vivían en una población donde no había ni un árbol, ni una flor, ni un nada. Y la gente tenía sus televisores, sus autos, pero ellos no tenían ni televisor, tenían televisor, auto, ¿no? Creo que no tenían televisor, ahora que estoy recordando. Y yo les llevaba pescado. Cuando vendía mis pescados a los regimientos, me guardaba unos dos bolsas cargadas de pescado para alimentar a los cabros, y yo me alimentaba con ellos y disfrutábamos los días ahí con ellos. Él era artesano y los fui a ver y me dijeron, hay una celebración pronto, que en un colegio eh, vino, llegamos al colegio y llegó una banda de música andina de, con una estridencia fantástica, una sonoridad de las trompetas, los bombos, eh, estas bandas, y llegaron bailarines, que hay unas escuelas de baile en aquellos tiempos, de baile, la endiablada, donde el hombre baila con unos pasos muy viriles y la mujer con unas falditas muy coquitas, muy coquetas, girando sus caderas y con unas caritas inocentes, muy femeninas, ella. Entonces dije, yo voy a meterme, y aprendí a bailar la endiablada, y fue el júbilo mirando el morro, mirando la bandera chilena en el morro, mirando la iluminación del morro, sintiendo la cercanía de dos países, de Perú, de Bolivia, ese lugar entrañable, con una energía realmente que yo sentía fuertísima. Todo el altiplano se vierte en ese valle de Azapa. Eh, y bailé ahí, pues, bailé la endiablada, fue una linda experiencia. Y hasta aquí llego porque yo recomiendo sinceramente hacer estos ayunos parciales, teniendo un desayuno, para poder entrar en onda, porque los 2 primeros días son pesados. Y de repente entrar en lo que yo les digo, esa velocidad crucero, donde ya ya entraste en eso. Y cuesta mucho salir. Es curioso, cuesta mucho salir. Es un estado físico, mental, espiritual, que es recomendable. Es recomendable. Y uno está abandonando no solamente la gula, sino que está pudiendo interceder mejor ante Dios. Se robustece la fe. Por eso Cristo dice, cuando los apóstoles le dijeron, ¿cómo podemos fortalecer la fe? Jesús da una receta por primera vez y nunca más. Da una receta, dice, ayuno y oración. Y los apóstoles, antes de ir a su labor apostólica, en los Hechos de los Apóstoles hacían ayuno, imposición, primero un ayuno prolongado y después imposición de manos. San Pablo, cuando se encuentra con Cristo, llega a Damasco y lleva 3 días sin comer ni beber. Está en los Hechos de los Apóstoles, está en el Evangelio, está en el Antiguo Testamento, el ayuno de Moisés, que fue 40 días y después otra vez 40 días. Cuando desciende de los 40 días, se encuentra con el pueblo que está cometiendo idolatría, en la ira, rompe eso, pero después tiene que volver a hacer penitencia al monte Sinaí. Son 80 días. Está el ayuno de Elías. Está ese texto tan lindo que Elías decía, quería encontrar a Dios y no estaba en el bullicio. No estaba en el terremoto, ni en el ventarrón, ni en la tormenta, estaba en la brisa. Ahí encontraba. Está Esdras, está, ¿cómo se llama este otro? Eh, el profeta que fue a anunciar la ruina en Nínive, y en Nínive todos los ninivitas se pusieron en ayuno. O sea, hay una recomendación. Es el único momento en que Jesús da una receta: combinar ayuno y oración. Estas dos experiencias que tuve yo de ayunos anteriores no fueron con oración, pero ahora se puede incorporar la oración cuando tú tienes la fe y te incrementa la fe, porque te desconectas. Parece un sacrificio, pero al final no es un sacrificio. Como muchos que no hacen el rosario dicen, pucha, el rosario es un sacrificio. No, es un gozo. Y misa es un sacrificio, sí, cuando es una misa chabacana, con ese guitarreo, el Novus Ordo, eh, donde se marchita el espíritu, es un sacrificio.
pero ir a una buena misa es un gozo. Una, escuchar una prédica inspirada es un gozo. Y por eso aquí me despido porque estoy llegando a la hora. Vamos a llegar a la hora. 1, 2, 3. Y eso. Bendiciones, viva Cristo Rey.